Gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Qué placer enorme saludarles. Bienvenidos una vez más. Queremos, como siempre, agradecerles a ustedes y cada uno todo nuestro agradecimiento oportuno por estar pendientes de nuestra señal. Saludos muy cordiales a todos que nos sintonizan más allá de nuestras fronteras, a esa diáspora que los queremos muchísimo, a todos los salvadoreños. Desde aquí un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Temas muy importantes, noticias que han sido conocidas ya de beneficio para los conciudadanos que están de manera irregular en los Estados Unidos. El presidente Donald Trump asume la presidencia, firma decretos y ya hay ciertas respuestas legales para detener algunos que van en detrimento precisamente del tema de ciudadanía, entre otros. Así es que vamos a tener esos temas bien importantes esta mañana, entre otros, por lo cual le invito a usted a que nos acompañe. Donald Trump y Nayib Bukele sostuvieron una conversación telefónica en la que ambos líderes discutieron posibles formas de colaboración para detener la inmigración ilegal. Durante la llamada, Trump elogió los esfuerzos del gobierno salvadoreño en temas de seguridad, destacando los logros alcanzados bajo la administración de Bukele. El presidente estadounidense ha adoptado una postura firme en materia migratoria desde el inicio de su mandato, autorizando redadas en varios estados del país, donde ya se reporta la detención de 300 migrantes, incluyendo salvadoreños. Trump ha firmado más de 100 órdenes ejecutivas, entre ellas la controvertida medida que busca eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos, el cierre de fronteras y la desclasificación de documentos relacionados con eventos históricos como el asesinato de Martin Luther King. En otro tema, según las últimas encuestas, la calificación promedio del mandatario es de 7.73, la más baja desde enero del 2020. Sin embargo, algunos analistas consideran que esta nota refleja el amplio respaldo que Bukele aún mantiene entre la población. Además, los datos señalan que la economía sigue siendo el principal desafío para los hogares salvadoreños. En otro orden de noticias, vendedores del centro histórico de San Salvador protagonizaron un enfrentamiento con agentes del CAN tras el decomiso de mercadería. Ciudadanos que presenciaron el incidente reportaron el uso de gas pimienta por parte de los agentes, lo que dejó a 17 personas afectadas, según informó Cruz Verde salvadoreña. El altercado tuvo lugar en la avenida Cuscatlán durante la tarde del jueves y generó diversas reacciones en redes sociales. Estos y otros temas serán analizados esta mañana en Diálogo 21 con Ernesto López. Reportó Jonathan Cortés. Bien, gracias Jonathan, precisamente por darnos ese enfoque, esos temas o temáticas que vamos a tener esta mañana con nuestros invitados. Quiero saludar cordialmente a Vladimir Melara, que nos acompaña esta mañana. Gracias Vladimir, como siempre, gracias. Gracias Ernesto por la invitación, acostumbrada, un gusto compartir espacios para platicar de los temas del país. Ya esperamos precisamente el análisis de cada uno. Bessie Ríos también, bienvenida, ¿cómo estás, Bessie? Buenos días, un placer acompañarles, un saludo para toda la audiencia que está pendiente de este programa. Gracias, quiero saludar al licenciado Manuel Someta, esta mañana nos acompaña también y es el invitado, bienvenido, gracias. Ernesto, muchas gracias por la invitación, pues el complacido de estar aquí, Vladimir, Bessie, encantado de compartir con ustedes. Bueno, sin duda alguna, muchos son los temas que han acontecido esta semana y como siempre ponemos en perspectiva cada uno de ellos para poder darles la lectura pertinente y lograr objetivos que trazan ese eje de poder ofertarle a nuestro público televidente los insumos pertinentes para que ellos puedan construir su propia lectura y puedan enriquecer su propio pensamiento crítico. De eso se trata, todos aquellos puntos y contrapuntos a partir de las diferentes formas de pensamiento que tienen nuestros invitados. Bueno, les dejo los temas ahí pendientes. Decíamos, también tenemos una encuesta de la Universidad Francisco Gavidia, como bien lo decía, y pondera ciertos puntajes importantes. Está el fallecimiento del expresidente también de la República, que ha traído consigo reacciones de diferentes índoles. También el tema de la minería y algunos incidentes también en el CAN. Vamos a ver, ¿por dónde comenzamos? Porque yo creo que es importante ver esto desde la óptica de ustedes. Pues la toma de presidente Trump, en lo personal no vi yo sorpresas. Todas las decisiones que fue firmando ese día y en el transcurso de este par de días son las que él había prometido. Él ya había dicho
que se iban a tomar ciertas medidas y de hecho le está cumpliendo a sus votantes. Sus votantes votaron por él para que tomara estas medidas. Ahora, eso hay que hacer luz al tema de la importancia de la división de poderes, porque a pesar de que el presidente tiene un enorme caudal electoral ahorita, político, y además controla la Cámara y el Senado con la mayoría, y puede firmar estos decretos que firmó, ha sido un juez federal que ha detenido esta iniciativa o esta moción que él presentaba, ¿no?, de retirarle el derecho de ciudadanía a los niños, niñas nacidos en el territorio norteamericano, hijos de papás que estuviesen con documentación irregular. Esta es una política que tenían, la tomaron hace 125 años y el juez federal pues la detiene porque dice que es inconstitucional. Yo creo que lo importante es hacerle un llamado a los salvadoreños y salvadoreñas que se encuentran con documentos irregulares, que primero deben de guardar la calma, tienen que tranquilizarse, hay que organizarse, hay que memorizar el teléfono de un buen abogado de inmigración, revise su vehículo, no vaya a ser que por una lámpara, por un foquito que no le funcione lo vayan a detener, y no firme nada. Eso es lo principal, no firme nada, porque si usted firma va a firmar su expulsión de ese territorio, y busque iglesias y busque las comunidades, porque varias ONGs... Aunque hay buenas noticias, Bessie, lo último que se ha conocido es que un juez federal detuvo esa parte, y eso es bien importante remarcarlo para que el televidente tenga... es muy posible que varias de las decisiones que está tomando vayan a ser detenidas por cuestiones legales, ¿no? Pero por eso es tan importante el tema de la independencia judicial, ¿no? Porque así puede tomar decisiones un juez, muy presidente puede ser, muy podrá controlar la Cámara y el Senado, pero un juez le dice, no, la decisión que usted tomó es inconstitucional y la detengo. Ok, interesante, vamos a ver. Y es que este es digamos, la muestra del modelo de democracia propio estadounidense, que es el que pues se adopta en muchos lugares, el del sistema de pesos y contrapesos, porque la verdadera función de los jueces constitucionales es justamente esta, la de controlar los desbordes de poder que se tienen cuando ya se ejerce el control sobre los otros dos poderes, el legislativo y el ejecutivo. Entonces, al considerar que estas medidas han sido excesivas, porque de los primeros 17 decretos que Donald Trump firmó, alrededor de 4 o 5 están relacionados a la migración y están basados en una criminalización de la migración que no debió en un principio haber sido así, porque las personas migrantes no son delincuentes por el hecho de migrar, eso es el ejercicio de un derecho. Pero estos decretos, es más o menos el fundamento que ha tomado, digamos, el juez constitucional, es que no se puede criminalizar la migración. Los estatus, en el caso de los recién nacidos en Estados Unidos, no puede tramitarse como un ciudadano, pues nació y por derecho de ius solis, que se le denomina, tiene ya determinado vínculo con el país y no puede negársele per se. Entonces, este balance, a esto se le denomina el sistema de pesos y contrapesos, es justamente lo que está ejerciendo el juez, de la manera en la que efectivamente se ejerce el poder constitucional dentro de un esquema democrático, y esperar pues y justamente enviar el mensaje a nuestra diáspora que estén pendientes de este tipo de decisiones, porque pues ante los excesos se espera que sea la Corte Constitucional la que reaccione. Así es, en efecto, Vladimir, a ver tu punto, porque bloquean orden del presidente Trump de quitar ciudadanía, por ejemplo, a nacidos en los Estados Unidos. Decía que un juez federal pues emitió una orden, bloqueó esa orden ejecutiva de poder acabar precisamente con ese tema que tiene que ver con la ciudadanía para hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en Estados Unidos. Hay quienes dentro ya de esto lo han visto el primer revés precisamente a ese tipo de medidas. Gracias, Ernesto. Buenos días nuevamente. Mira, yo creo que el futuro creo que va a ser justamente esa dinámica, ¿no? En la que el presidente posiblemente va a impulsar, va a firmar decretos, incluso los va a llevar a la Cámara o al Senado, pero sin embargo el Poder Judicial pues va a tener mucho protagonismo en este sexenio, ¿verdad? Entonces yo creo que esa va a ser la dinámica. Yo creo que aquí lo importante es que los países que van a verse afectados
o no, de alguna manera deben de generar condiciones para una posible deportación de miles de compatriotas, ¿verdad? Ya sea salvadoreños, hondureños, nicaragüenses, guatemaltecos, en fin, venezolanos también y haitianos, que hay una gran comunidad en Estados Unidos. Entonces, yo creo que al final de todos, yo creo que los gobiernos de estos países centroamericanos, sobre todo, porque estamos en esta región, deben de generar condiciones. Fíjate que hay datos muy, bueno, no son nuevos, pues, pero son muy reveladores. Yo estaba revisando una información que había generado Voz Pública, una plataforma, ¿verdad?, digital que se dedica mucho a la investigación. Y, por ejemplo, hay dos datos que a mí me llaman la atención. El tema de la migración, Ernesto, que se ha generado durante los últimos quinquenios, incluido, bueno, al menos hay datos ahorita registrados del quinquenio de Mauricio Funes, del presidente Mauricio Funes, del quinquenio de Salvador Sánchez Serén y del actual, ¿verdad? Entonces, fíjate que hay datos... Por cierto, fallecido esta semana, ¿verdad? Sí, correcto. Pero fíjate que, por ejemplo, en el quinquenio de Mauricio Funes... los migrantes que fueron interceptados en la frontera sur fueron 130.000. Es decir, ese es el conteo. Y con el quinquenio de Salvador Sánchez Serén hay 278.000 que fueron interceptados en frontera sur. Y con el quinquenio de Nayib Bukele hay 348.000. Esta es una cifra importante porque nos demuestra que las condiciones que se deberían de generar en nuestros países no están siendo generadas para evitar la migración. Estos solo son, Ernesto, la gente que ha sido detenida. Imagínate los que han logrado pasar o los que se quedaron, por ejemplo, en México y que decidieron ahí intentar rehacer su vida, empezar a buscar empleo. Pero también está el dato, Ernesto, de los ciudadanos salvadoreños que han pedido asilo en México. Y fíjate que lo que tenemos curiosamente es que, por ejemplo, en el año 2013 había un conteo de 309 personas. Solo para que tengamos como en la perspectiva esto, en el año 2017 3.700, pero fíjate que en el año, por ejemplo, en el 2022, 7.867 personas. Ahora se ha reducido un poco a 5.479. ¿Qué quiero decirte con esto? Que en general las personas, los ciudadanos, los hermanos salvadoreños, han decidido marcharse de este país. No han visto en este país las condiciones necesarias para poder vivir o sobrevivir. Entonces han decidido migrar hacia Estados Unidos, al menos hacia el norte. ¿Me quieres decir que aún con toda esta, digamos, situación, digamos, de órdenes, no se va a detener? No, fíjate que quiero hacer una acotación. Quisiera sentir, porque tienen la palabra los tres ahí. Al contrario, fíjate, yo creo que el presidente Trump, es decir, yo te estoy dando unos datos que revela Voz Pública, pero esto es, digamos, hasta el año pasado. Pero, ¿qué sucede hoy con el discurso del presidente electo Trump? Yo creo que uno de los objetivos los está logrando él, y es que con ese discurso tan radical en el sentido de la migración, en el sentido de todos estos salvadoreños, centroamericanos, suramericanos, que quizás tienen planes de migrar, yo creo que con su discurso, como dicen, ipso facto, va a lograr detener de alguna manera las iniciativas, la intención de algunos de estos ciudadanos en querer migrar, porque están viendo un panorama un poco complicado en el que dicen, bueno, yo creo que ahora en este quinquenio no me conviene migrar, entonces yo me detengo. Entonces yo creo que el discurso, digamos, ese mensaje que está implantado ahora en ese gobierno va a lograr detener un poco, y seguramente, temor, ¿no? Y seguramente en unos meses vamos a ver que las cifras de migración de diciembre, de enero y febrero van a ser bajas porque la gente ha decidido que no. Ahora, es triste la noticia, que tú sabes bien que ya las primeras redadas llevaron consigo lugares de trabajo y se vinieron varios. No, pero más que redadas de trabajo, Ernesto, en realidad ahorita te están llegando a traer a tu casa, con fotografía y nombre y todo, porque son procesos que los tienen registrados, y la tecnología, tienen a Elon Musk ahí, decía un amigo, ¿cómo no van a tener todo esto de las redes sociales? Pero fíjate que hay, por lo menos se establecía alrededor de 160.000, 200.000 salvadoreños que ya tienen orden para que se regresen, y muchos de ellos seguramente no han ido a corte. Y el resto. Es que mira, tienen la palabra ambos. Lo que sucede es que yo creo que el presidente Trump tiene una habilidad, ¿no? Él tiene una habilidad por
acoger este tipo de discurso. Y aquí hay algo curioso, fíjate y me asombra que, por ejemplo, estos países como el nuestro, yo lamento mucho, pues, que entiendo que debe de haber una relación de coordinación, de querer impulsar políticas, sobre todo en estos temas de migración, pero yo lamento mucho que, por ejemplo, yo no sé si ustedes se fijaron en la fotografía, fue famosa esa fotografía en la que aparecían muchos de los CEOs de estas plataformas digitales, ¿no? Facebook, la criminata estaba ahí. Entonces por ahí leí, yo decía, la nueva oligarquía digital planetaria, ¿verdad? Porque tienen el control absoluto de todos sus usuarios. ¿Qué quiero decir con esto? Y además de eso, por supuesto, las personas más millonarias de este planeta. Ahí teníamos a Elon Musk, que está. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Es que es curioso que los hombres, y que estoy parafraseando al expresidente Zapatero de España, que dijo, qué curioso, dijo, los hombres más millonarios del mundo están en una batalla contra quizás el segmento de la población mundial más desprotegida y más pobre, como son los migrantes. Sí, entonces, esa concepción que es teórica, pero en realidad se vuelve práctica, que es lamentable que los presidentes de estos países, sobre todo los centroamericanos, no están teniendo quizás una postura más beligerante respecto a ese discurso. Ayer hubo ya una primera intercambio de palabras. Pero ahí sí te voy a corregir, porque la presidenta hondureña, cuando se le advierte el presidente electo o ya en función de su cargo de que va a hacer estas redadas y que va a mandar este montón de gente para sus países de origen, la presidenta de Honduras le dijo con suma claridad, usted me manda a los hondureños y yo le cierro su base. Le saco los militares, le digo de la base, le digo, vamos a ver. Pero mira, a ver si te faltó perspicacia, porque yo me refiero a nuestro gobernante. Ay, que vos estás hablando de la entonces, sí, porque entonces me asombra que esa relación tan cordial no se traduzca realmente en un discurso beligerante ante ayer por teléfono, a eso me refiero. Ya hubo un primer intercambio, yo iba a recalcar eso, no sobre eso. Hay unos datos bien importantes, porque las estadísticas de la migración, según Bloomberg, al principio eran por violencia, por la violencia que vivimos en los países de Centroamérica, incluyendo El Salvador. Con la reducción de la violencia en El Salvador, las causas para solicitar asilo en Estados Unidos continuaron siendo las mismas, por lo mismo de violencia. Esto dejó más al descubierto que la verdadera razón por la que la gente migra son motivos económicos, porque no encuentran oportunidades laborales acá. Entonces, otro dato que es bien importante destacar, que debe tomarse en cuenta, es cuánto generan los migrantes ilegales en Estados Unidos. Si es que yo creo que el problema más grande, incluso mayor a que los retornaran, es la fuerza laboral que va a perder Estados Unidos. Y esa gente paga impuestos, consume en el país, saca créditos y no ejerce los derechos propios del país. Entonces habrá que tomar en cuenta también el impacto que va a tener este tipo de medidas. Ahora, ya se dieron varias redadas en los puestos de trabajo. Hemos visto ahí videos donde a las construcciones llegaban a traer y la gente tocó dejar los vehículos tirados, que han ido a traer a los muchachitos a las escuelas. Ahora se están organizando, se escucha o ya llamados en redes sociales para justamente llamar a un paro de migrantes ilegales, para justamente hacer ver esta medida. Yo no he visto la nota del medio que mencionaba Vladimir sobre el tema del aumento en la migración, porque Patrulla Fronteriza el jueves 16 de enero, hay una nota en Diario El Mundo, dice que la detención de migrantes salvadoreños en Estados Unidos para 2024 bajó en un 33.2%, es decir, que se detuvieron 45.362 salvadoreños con respecto a 2023, que fueron 67.905 y que venía a la baja. Pero no sé si es el consolidado. Es correcto, claro, ese dato queda a ver si es cierto, pero es con respecto al año pasado. Pero cuando tú ves los quinquenios, yo di datos quinquenio por quinquenio. Hay menos, según la última estadística, hay menos salvadoreños en las fronteras
del registro que se tenía. Es que yo pero con respecto al año pasado. Es que quería hacer la aclaración porque no quiero que después vayan a decir es que están dando datos equivocados. No. De hecho, la fuente es el Departamento de Estado. Sí, ajá, y recuerden patrulla que fronteriza. Ajá. Mira, pero es que ese es el consolidado. Yo doy datos del consolidado, sí, ¿verdad? Los 5 años. Y mira, y esa con la salvedad de que aquí estamos contando el año 2020, que ustedes saben que ahí todo fue a la baja. Entonces, si aquí no hubiese habido pandemia, los números fuesen mucho mayor. Y aún así fueron mayores que los dos. Y aún así fueron mayores que el quinquenio. Entonces, pero a ver, el reflejo de estos datos es lo siguiente, y lo reitero, las condiciones de estos países, incluido el nuestro, por supuesto, no se escapa, no se han corregido. Es decir, tenemos, por supuesto, y lo hemos visto, pues, incluso en las encuestas. Y mientras no se logre a tu criterio, esto va a seguir. Por supuesto, hay temas de desempleo. Sin embargo, insisto, la disminución de salvadoreños encontrados en la frontera sur fue mínima, la última estadística de registro. Pero con respecto al año pasado. Con respecto a un año. Estamos hablando de un mes. Es que la diferencia son los de un año y los de 5. No, me refiero a que están, me imagino que hablan 2024 respecto a 2023. Mira, y es que aquí yo te puedo dar el dato, aquí está, mira. Sí, es que en el 2024 cerró con 45.360. Bueno, aquí tenemos, 2023 62.000, 2024 42.000. ¿Ya? Hay reducción, pero por ejemplo, un año. Imagínate, 2020 solo fueron 17.000 personas. Pero estaban cerradas las fronteras. 2020, pero mira cómo subió 2021, 99.000. Decir, estás hablando casi de un 400% más. Entonces, este es el consolidado, quinquenio por quinquenio, que te refleja, repito nuevamente, que estos países deben de generar, corregir las condiciones para que nuestros compatriotas, el hermano o hermana que está desempleado, no decida migrar. O que hayan temas de seguridad, o que hayan temas de reunificación familiar, corregir esas condiciones. Ese es el desafío, y no deberíamos de estar esperanzados en que el presidente norteamericano duerma bien la noche anterior y decida tener compasión por los compatriotas, que no sucederá así. Pero fíjate que nadie está hablando de un plan que podrías tener, y cuando se le preguntó a diputados en la asamblea de la bancada mayoritaria qué planes hay en perspectiva, si la asamblea va a tomar la iniciativa de algo, si saben si hay alguien que tiene algún plan. Hombre, entiendo que existe, con el tema de existe un plan hay un programa que te lo recibe, pero un plan para recibirte esos posibles 200.000 salvadoreños que ya tienen orden de deportación, o lo que decía Napoleón Campos, que en realidad hay una posibilidad de que sea medio millón de salvadoreños que podría retornar. Eso sería una crisis humanitaria nuestra, y las autoridades ya deberían de estar preparadas viendo qué es lo que vamos a hacer. Pongámonos, si nos ponemos modestos en las expectativas, en los datos, ¿qué tal que deportan, digamos, 100.000 personas, 100.000 salvadoreños? Imagínate la demanda de empleo, la demanda de transporte, es decir, la movilidad de estas 100.000 personas, la demanda de vivienda, la demanda de recursos como el agua, el servicio eléctrico. Entonces, esos problemas, pregunto yo, el país o nuestros ministros, nuestro presidente, ya generó un sistema en donde pueda prevenir esto, esa demanda que se pueda venir. O cómo los vas a absorber, porque esa gente también viene mano de obra calificada, gente que ya sabe hacer otras cosas por la cualificación que recibieron. Yo pienso que incluso antes de pensar en cómo se va a recibir a esta gente, ¿por qué no ocupar ya los recursos que tenemos para que la gente no venga a tener, tanto que se presumió del caucus salvadoreño en Estados Unidos, y que son republicanos del mismo partido? Entonces, ¿qué están haciendo? Esas son las funciones justamente que deben ejercer esas relaciones de las que presumen son mentiras. Vimos los discursos del presidente Trump en campaña, cuando se refirió explícitamente al país y explícitamente al presidente. Es decir, ¿Tú crees que no hay una buena, digamos, un buen resultado de esas relaciones? Porque tengo acá un ítem de cosas, de coincidencias que han logrado, por ejemplo, la más reciente, el Global Entry, que también es un, digamos... pero el Global Entry no es otra cosa más que una sala VIP para personas que tiene que viajero frecuente, se pague ese servicio. Es un gran beneficio para la gente que viaja mucho. De verdad, es entrar fácil, compra de deuda. Estoy solamente tirando insumos. Eso más tiene que ver con, digamos, con la frecuencia de viajes que tenemos muchos salvadoreños que van y vienen frecuentemente. Entonces, ese flujo, como dice Bessie, sobre todo es el permiso. A ver,
es un mecanismo para que no hagas cola en migración. Simple. Entonces, eso no es señal de nada. Ernesto, quisieras tener un plan de acogida. No creo que sea señal de nada, porque son 14 países. Sí. Yo insisto que son dos momentos. Cómo lograr o cómo prevenir estas deportaciones masivas en vista que actualmente no se tienen condiciones para recibir a esta gente. Es obvio que hay que tener también un plan para recibirlo, ya diciendo cómo te van a recibir, porque el programa que hay para recibir salvadoreños retornados es un programa pequeño que no sé, me acuerdo que para los 2000 les daban 3 pupusas, una coquita, los registraban y a Dios que le vaya bien, que el Señor lo bendiga, ¿verdad? Por lo menos hacían eso en los 2000, porque a principios de los 90, con los primeros deportados que traían antecedentes de grupos de pandillas y otros tipos de delitos, solo se bajaban del avión. Y se nos ha olvidado también el factor de la reducción de las remesas, lo que significaría, por ejemplo, 100.000, 150.000 cuotas de remesas mensuales menos. Es decir, el impacto económico en esas familias, porque Ernesto, hay familias que dependen estrictamente de la remesa que envían sus familiares, ¿no? Entonces, imagínate, no solamente ya no recibir la remesa, de todo, sino que el que me enviaba la remesa hoy está en mi casa. Sí. Entonces, no solo me ayudes, es complicado. Entonces, yo creo que aquí obviamente no es por gusto que estamos hablando y hemos estado tocando esta temática desde el tiempo preelectoral, una vez en la asunción y la juramentación y estas repercusiones que tenemos hoy en día, ¿no? Porque sabemos de que para muchos, como decía Bessie, son 200.000 los ilegales, con orden de deportación. Y por eso es más importante prevenir estas deportaciones masivas que, digamos, actuar en función de un programa para recibirlo. ¿Es esto un déjà vu, algo que ya vimos y que a lo mejor no pasa más allá de lo que... Esta es la primera reacción de un juez federal, ¿no? ¿Qué piensan? El discurso de Donald Trump siempre ha ido orientado a la criminalización de la migración, a este discurso xenofóbico, misógino. Siempre lo ha tenido. Dice un amigo que ahora tener miedo porque detrás están los magnates digitales para poder controlar a la gente. Sí, lo que sí es cierto es de que en comparación con los gobiernos anteriores de Estados Unidos, el Partido Republicano ha deportado menos gente que el Partido Demócrata. Eso siempre ha sido así. A pesar que el discurso ha sido más incendiario, si comparamos desde Barack Obama para acá. Y recordemos que Trump llegó con el apoyo de muchos latinos. Porque en realidad en Estados Unidos se dieron privilegios a sectores que llegaron masivamente, privilegios de los cuales no cuentan el resto de latinos, y esto los hizo tomar la decisión, los orillaron a tomar una decisión desesperada y su decisión fue tomarle la mano al presidente. ¿Debería de aprovecharse esa llamada entre ambos mandatarios para hacer un abordaje más profundo de este tema? Voy a hacer una pausa y regresamos. Es un tema de seguridad que está buscando él. Interesante, son las 6:59. Gracias a usted por estar con nosotros. Escríbanos y queremos conocer la opinión de ustedes. Nuestras plataformas digitales están disponibles para que usted pueda con nosotros tener esa retroalimentación de los temas y temáticas que vamos a tener esta mañana en el programa. Quédese con nosotros. Y esa calidad, como siempre, se la mostramos a buena hora de la mañana, sobre todo para invitarles a ustedes a degustar una buena taza de café. Y qué mejor, Café Rico, el café perfecto, y ahora más que nunca, porque rico es calidad. Así es que buen provecho para todos acá también en el set y degustar un buen sorbo de Café Rico. Continuamos nuestro análisis y les decía de que se ha conocido de que el presidente Donald Trump sostuvo una llamada con el presidente de nuestro país. Los dos hablaron sobre trabajar juntos para detener el tema de la inmigración ilegal, medidas energéticas contra el crimen, las pandillas transnacionales, como el Tren de Aragua,
Pero el informe, que por cierto fue un comunicado que dio a conocer la Casa Blanca, también lo retomó. Ahí está el informe, y también la embajada en nuestro país no detalla si los mandatarios conversaron sobre las deportaciones masivas anunciadas por el presidente, que por cierto ya se conocen de los primeros o en el primer día de esas redadas. Fíjate que están afectando a todos. Que es un tema de detener la inmigración ilegal, y el tema de los dos grupos, bueno, son como 4 grupos a nivel internacional que declaró como terroristas Trump, 2 de Medio Oriente, me parece, el Tren de Aragua y la MS-13 nuevamente, vea que ya se había mencionado en varias ocasiones. Yo ayer estaba viendo, y se los recomiendo, en YouTube a la reportera de investigación que está asilada en Europa, mexicana, Anabel Hernández, donde mencionaba el tema de la MS-13 y por qué estaba desesperado México, porque a raíz de las medidas de seguridad que toma El Salvador, independientemente si te gusten o no, ha migrado mucho pandillero hacia Guatemala, hacia Honduras, en búsqueda de llegar a México para mantener esa estructura. Explicaba que esta estructura tiene ya células en Sudamérica, tiene células en Europa, y que ya se volvió, ha sido o se está consolidando como el brazo armado del cártel de Sinaloa, y que no tienen seguridad hoy con esta división que hay. Pero que tiene una relevancia, y que se financian con extorsión, con el tema de trata de blancas y con el tráfico de personas. Entonces, que esto es bien apremiante, explicaba la periodista. Entonces, eso te explica, además, por qué los dejan en ese sentido, pero también llama la atención que en lugar de hablar de la MS-13 como Nayib Bukele, que es la pandilla de aquí, ¿no? Y ella explica las condiciones y todo, le habla del Tren de Aragua, que es otra pandilla criminal bien complicada. Me imagino yo que procede se debe de creer. Venezuela y Nicaragua, creo, de ambos, según dicen, o solo Venezuela. Entendía yo, ¿no? Sí, se solo supone Venezuela, que el cruce que traen podrían estar trasladando aquí, y podría estar buscando aquello de detener a este transmigrante, porque no es que venga para acá, va cruzando. Entonces no sé cómo van a mover las facultades, si les van a aplicar el régimen de excepción a estos extranjeros. Sí, vamos a ver. Yo entendería que no conversaron sobre la MS, porque sería un tantito como admitir que no está controlado en El Salvador el problema. Sí, podría ser un punto, ¿no? Interesante, ¿no? Porque igual El Salvador, como no tenemos acceso a la costa atlántica, tampoco es que vamos a hacer nosotros el cuello de botella. Está claro que el presidente ha dicho, Estados Unidos está bajo la invasión de millones de extranjeros ilegales, incluidos, decía, cárteles y organizaciones transnacionales. Claro, o sea, y hablaba del grupo de pandillas, ¿no? Y se habló, me imagino que se habló como prioridad lo del Tren de Aragua, porque sobre las pandillas específicamente, sobre la MS, se entiende que en El Salvador tendría que estar controlado, pero estamos en régimen de excepción. No se justificaría, digamos, estar en régimen y decir que no está controlado. Lo que me parece, sin duda debe de estar controlado. Bueno, cantidad de pandilleros que tienen detenidos, pero es como darle la responsabilidad al Salvador de una pandilla que no es, digamos, nuestra, ¿verdad? Sino que es una pandilla que va transmigrando. Entonces mi pregunta es, ¿a dónde los vamos a agarrar? ¿A dónde los vamos a meter? ¿Van para el CEPOT? ¿Los van a mandar de regreso para Venezuela? Recordemos que también nosotros aquí, hoy por hoy, tenemos una gran invasión de venezolanos. Estamos hablando de la prioridad de ellos. Sí, tenemos una cantidad enorme de venezolanos, incluso varios que están en el poder. Los primeros los trajo el frente. No sé si Tom Homan, que es el encargado de todo esto, está muy fuerte con esta cuestión. Una información, un dato que se le escuché a Celia Medrano, que estudia muchísimo el tema de la migración, decía... los datos más modestos se estiman 1,5 millones de salvadoreños en Estados Unidos que pueden ser alcanzados por las medidas que están impulsando. Tom Homan es uno de ellos. Si tan solo se cumpliera el 10%, decía... Con el 10% estaríamos en problemas. O sea, con un problema muy No, mira, pero también otro aspecto que no se nos debe escapar es el tema del narcotráfico. Sí. Es decir, si todos estos problemas... la gran culpa lo tiene el narcotráfico también, es decir, estas pandillas, estos cárteles. Narcoactividad que se genera, entonces, Estados Unidos, ¿qué hace al respecto? Porque intenta, yo no sé si lo intenta verdaderamente luchar contra el narcotráfico. Y ahí están los planteamientos que no son ninguna leyenda, pero ya te lo digo, Estados Unidos un día sin drogas
sería un país de locura. Es decir, sería un país incontrolable. Pasaría como en Italia, que si eliminaban la mafia de golpe, hasta el PIB se iba a ver entonces, hay que hacernos la pregunta, ¿se está combatiendo ese problema que origina todas estas complicaciones? Yo tendría un poquito de cuidado con ese razonamiento y con los dos, y se los voy a decir por qué. Vamos a ver. Porque se estaría plegando el discurso del presidente Bukele, que de hecho ese paso lo subió en redes hace 2 días, de que básicamente da a entender que el tema económico en El Salvador se ha venido abajo porque la estructura de las maras mantenía una élite económica, un grupo familiar, 70.000 pandilleros detenidos, son 70.000 familias que no están recibiendo el dinero de la extorsión. Y eso hizo de que ese dinero esté teniendo una repercusión en el tema económico. Yo creo que eso sería, en el caso de Estados Unidos hay una realidad, los norteamericanos solo ven cárteles y narcos de México para abajo. Ellos en sus fronteras de arriba no hay. Y perdón, pero para que entre esa cantidad de drogas en el país, ahí hay colusión en la frontera, hay colusión en la policía, hay colusión en los rangers, hay colusión en alcaldes de ciertas zonas. Vayamos un poco haciendo el resumen concluyente del tema para pasar a otros, pero bien. Yo creía que no es lo mismo, digamos, analogar la situación internacional, porque veamos que Estados Unidos no estoy de acuerdo con el planteamiento de analogarlo con respecto a la economía salvadoreña, porque veamos que Estados Unidos es un gran consumidor de las sustancias que se producen mayormente en Sudamérica y que nosotros somos el de tránsito. Eso ha generado pues un esquema económico que en Estados Unidos el problema mayormente es el consumo, la venta y la introducción. Sí tienen otros problemas de violencia, pero no relacionados tanto a la violencia organizada como los hemos tenido en El Salvador. Ahora sí puede que haya habido un impacto económico respecto de esto, pero no en la misma condición o bajo las mismas circunstancias en las que se puede atacar o las que influenciaría, digamos, la narcoactividad en Estados Unidos, porque allá está fomentada grandemente por el consumo, más que por los hechos de violencia. La violencia se genera en Centroamérica y en Sudamérica porque somos producción y tránsito, y ahí es donde se dan los choques. Mira, yo solo dos cosas como para... ¿Cuál es tu expectativa de lo que podría resultar, más allá de enviarle un mensaje solidario a nuestros hermanos salvadoreños a tener tranquilidad? Ya viene la primera sintomatología en respuesta positiva para ellos. El juez federal le dijo, ¿verdad? Creo que son 18 estados los que se han sumado, que en su momento... ¿cuál? 21. O 21 ya, ¿verdad? Ok, para poder detener en algún momento la parte legalista, ¿no? Sí, mira, yo me quedo con 2, 3 cositas. Lo primero, lo que dijo Bessie quizás al inicio, y es cierto, hay que transmitirle a nuestros hermanos y hermanas que, sobre todo, la tranquilidad, ¿verdad? No hay que caer en la desesperación. Sí. Y me imagino que va a filtrarse mucha desinformación, mucha alteración, incluso van a manejar con el miedo. Entonces, yo creo que el primer paso es guardar la calma, ¿verdad? Para eso, ¿verdad? Sí. La política antigénero, ¿qué piensas a propósito? Vamos a ver, Bessie. Vamos a ver, Bessie, tú que eres defensora de... Yo felicitar a la obispa que tuvo la oportunidad en su momento. Pidió piedad, ¿no? Misericordia para el migrante, porque migrar es un derecho. No todo el que migre es delincuente, y que no se olvide que hay población de diversidad en familias republicanas y demócratas. No podés retenerles o retirarles sus derechos. Vamos a ver, Liz. Donald Trump es la esencia extrema de la homofobia, de la transfobia y todos los demás. Lo criticaron por un lado hablando de eso y por otro lado exhibiendo a un grupo que se distinguió mucho en los años. Por eso. En los años 70. Y viene ahora, recordemos que el Partido Republicano es bien conservador en los aspectos sociales, porque es liberal en los aspectos económicos, y Donald Trump es la versión de los valores tradicionales. Pero conservador de aquí para allá, porque iban a la isla de Ipsen. Claro, en discurso lo manejan como un conservadurismo social, ¿vea? Entonces, y él es como la expresión más extrema de esto, pero se queda bastante en el discurso, porque es lo que se vende decir, como aquí partido. Solo 2 baños van a ver. Claro, es lo que como partido se difunde, como que son los valores del partido, y es lo que como discurso se vende. No, yo no,
correcto. Yo no digo que sea lo correcto, yo digo que para el Partido Republicano es lo que él dijo, lo que representa esos valores y es lo que dice su discurso. Programa para eso, pero yo sí te digo una cosa. Quizás yo solo quiero volver al tema de las condiciones que deberían de tener los gobiernos. Yo insisto, yo creo que primero lo que dijo Bessi, hay que guardar la calma, procurar no caer en la desinformación, los hermanos salvadoreños en Estados Unidos, pero hay dos elementos más. Primero es que ojalá que funcione la labor diplomática también, esas relaciones de las que han presumido, ojalá que pueda... Se les saque un buen provecho. Que pueda, querer dar un check. O sea, que ejerzan, ¿no?, la función esta. Ahora, y lo segundo es que internamente se deben de preparar las condiciones. Independientemente haya o no una deportación masiva, el país debería estar preparado, un plan de acción. Correcto, para... por si sucede. Entonces, lo que pasa es que siempre nos tenemos que preparar para el peor escenario, y eso incluso con los salvadoreños allá. Y ese es un buen punto, saber cómo los vas a coger acá si es que un dado caso se viene el 10%. No se le olvide, revise su vehículo, ande los documentos que tenga, no firme nada, háblele a su abogado. Por favor, absténgase en el terror, querer presentar documentos falsos. Y es de decencia, yo digo de política, es de decencia, que así como tienen ese ánimo por recibir a los hermanos salvadoreños que vienen a invertir acá, porque los reciben con una alfombra, los reciben con aire acondicionado, porque van a venir a invertir aquí a Surcity o allá a Surcity 2 o donde sea, dicen que hay. Así como reciben a ellos, también deberíamos de recibir con decencia, con solidaridad a estos hermanos que a lo mejor van a venir con el bolsillo vacío, que a lo mejor van a venir sin maleta, a lo mejor van a venir donde no tener una vivienda, donde dormir. Entonces, en ese mismo ánimo se debe manejar para estos dos compatriotas. Y que tanto tiempo ayudaron al por país. A la economía y de sus grupos familiares. No se les olvide al salvadoreño que está documentado con documento irregular, deje un poder para sus propiedades y para quien va a atender a sus niños menores de edad. No se le olvide. Yo le agrego, no confíe en las redes sociales y hable con un abogado, porque ya lo vio a los dueños de las redes sociales a la par. Y deje de andarle tan bien, porque dicen que ahora los están controlando más por las redes sociales. Por eso es que no hay que confiar en las redes sociales. Los tienen bien. Hable con su abogado. Así es, en efecto, también quiero cerrar este tema de análisis esta mañana. Recogiendo las palabras, no son mías, de un análisis que me hacía uno de los invitados cuando abordamos este tema, que hacía ver cuando se cierran una puerta, se abren las ventanas de oportunidades. Ojo, esta es una historia que ya se ha visto en el pasado y por algo este mismo invitado me decía, Ernesto, lo que estamos viendo es un déjà vu, que en francés significa esto ya se lo vi, ya se vivió. Vamos a la pausa y regresamos con más. Bueno, varios son los temas que tenemos en nuestra agenda, entre ellos, bueno, estos incidentes que se generaron, ya no los habíamos visto en el centro de la capital, una reacción de supuestos vendedores frente a elementos del CAN, ¿verdad? Esto en el centro histórico, y digo porque las investigaciones no sé si se lograron dar. Tenemos también el tema de la encuesta del UEFG, por cierto, también el fallecimiento del el expresidente Mauricio Funes, el tema de la recolección de firmas contra la minería. Bueno, ahí hay un abanico de temas o acontecimientos. La protesta del plantón que se hace en la BINAES de los jóvenes para expresar su posición contra la minería me pareció un ejercicio democrático muy interesante, muy bueno. ¿Sabes por qué? Es la primera vez que no veo a los que toda la vida andan en marcha.
Desde que me acuerdo, son los que tienen el micrófono. Pero sí, creo que hay un par, tres políticos. Sí, pero no les dieron el micrófono, a eso me refiero. Esto fue más bien controlado por juventudes, y no tuviste, por ejemplo, diputados queriendo tener protagonismo, como con la entrega de cierta carta en el Ministerio de Salud, donde quieren ser las diputadas o los diputados los protagonistas, como que la gente... Y ahí está el padre también, ¿verdad? Este es un sacerdote, ¿no? Sí, el Navarro, pues sí, históricamente ha sido ecologista, ¿no? Pero me refiero a que no tenés a ese montón de políticos que llegan y se montan en el movimiento social y quieren atribuírselo a ellos. Yo los convoqué, yo los traje, como han dicho un par de políticos en ciertas marchas. No, yo los organicé casi, vea. Es una lucha por... Me parece que... Y eso por una parte, y lo otro que le resalto yo es que la gente llegó por sus propios medios. No tuviste gente acarreada, que históricamente aquí estamos acostumbrados a que se han llenado estadios, se han llenado plazas y caminar 2 cuadras y ahí está el cachimbo de buses y los llevaron acarreados, les daban de comer y les daban los viáticos. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que la gente no va por convencimiento, sino que va a pasar bulto. Y eso sí yo se lo reconozco a estos muchachos que se organizaron y hicieron el pleito. Bueno, y ese pleito que hubo, como está toda la parte de también ayer, antier, que se generó, ¿no? Ayer lo vi yo, que corrió lo del campo. Mira, yo sí quiero hacer mención, aprovechando que se nos había quedado el tema al inicio del fallecimiento del expresidente Mauricio Funes. Yo creo que es importante que todos los ciudadanos, de alguna u otra manera, a pesar de los detractores, se pueda reconocer el legado tanto político como profesional que tuvo. Así que yo sí envío un saludo. Se dieron 3 reacciones de solidaridad con la familia. Muchos dijeron no se puede dejar el lado humano para darle el pésame a la familia, pero por otro lado los cuestionamientos sobre se va impune de sus acusaciones que en su momento le hicieron. ¿Qué piensas? Sí, es que esa es una visión, ¿verdad? Porque yo Las 2 visiones, la parte humana. Sí, es una de las visiones, pero yo no sé por qué de esa visión, pero yo estrictamente reconozco el legado político que dejó. Sin duda. Bueno, tú, Ernesto, como periodista que lo tuviste aquí en algunas ocasiones. Era muy aguerrido todo. Y eso jamás lo volviste a ver. Jamás volviste a ver eso. Entonces yo creo que la siembra que hizo él de la democracia en este país, y yo siempre lo he dicho, si él se fue, creo que con el 70% de aprobación. Durante la administración de Salvador, vea, porque él alegó persecución del fiscal, pero el gobierno era del FMLN. Si el presidente Mauricio Funes hubiese querido de una manera fáctica, y hubiese llegado a la reelección, pero él reconocía las reglas de esta república, las respetó y no cometió el error. Ahora, ¿ya viste la postura de Bessi? Quería ver lo que repitiera eso. No, espérate. ¿Ya viste la postura de Bessi? Sí, no, yo la entiendo, pero también reconocer todo su legado, sobre todo en los programas sociales que le dejó a este país, y les quiero no voy a enumerarlos, pero solo quiero mencionar algo que sí me parece importante, y es que la aprobación de la ley que trata sobre el tema social, que lo hizo ley, la obligatoriedad que va a tener el Estado sobre los programas sobre los programas sociales, que lo hizo ley, es decir, obliga al Estado salvadoreño a siempre dar útiles, a siempre dar uniformes, a dar siempre leche, el famoso vaso de leche. Es decir, el sentido social de su gobierno es innegable, y por eso es que ese es el legado que debemos de recordar. Ya lo demás yo se lo dejo a los memes, a los detractores que se han dedicado. Vamos a ver, Bessi, no te veo convencida un poco con esta... Yo creo que Mauricio Funes llegó al poder lleno y acuerpado de las esperanzas de todos los que estábamos cansados de los 20 años de arena. El FMLN finalmente se vuelve pragmático en esa elección, deja de querer imponer a alguien que huelía pólvora, lleva a alguien que era de la simpatía de la gente. Lamentablemente tuvo que haber muerto Chafik para que pudiera entrar Mauricio como parte de una fórmula presidencial. La gente sale, había mucha alegría, porque yo lo recuerdo, había mucha alegría en el ambiente, pero después de los primeros 7 meses empiezan los primeros reportajes del periódico digital El Faro sobre actos de corrupción. Y yo voy a ser bien honesta, no puedes decir de que los reportajes de hoy con Nayib Bukele son reales y los de Funes son falsos. Ambos son reales. Entonces, el gran problema con Funes fue que tuvo una gran oportunidad de hacer y no lo hizo.
¿Qué no hizo? ¿Qué es lo que no hizo? No hizo las transformaciones. ¿Qué es lo que no hizo? Porque yo te puedo enumerar lo que hizo y lo podemos comparar con lo que... No me vayas a decir la ley de acceso a la información pública porque esa ley fue a pesar de él. A ver, pero vamos a hablar sobre lo concreto, ¿no? Porque si querés, a ver, esa ley es porque lo concreto es que la apertura, la apertura de ese gobierno nunca jamás se ha vuelto a ver. La apertura a los medios de comunicación. Ernesto es testigo, aquí ha estado ese hombre, estuvo aquí ese presidente. Sí, cada quien tiene su propia característica. El impulso, y a lo que yo me refería era el impulso de todos esos programas sociales. Es decir, ¿quién otro presidente lo tuvo? O sea, a ver, ¿para quién gobernó Mauricio Funes? Gobernó para los más pobres de este país. ¿Ves? Y lo dicen los programas. Y lo dicen los programas. Y lo dicen los programas. A ver, y tú que eres interesada en ese tema, Ciudad Mujer, ¿quién lo impulsó? Mauricio Funes. No, esa fue la banda. ¿Y bajo qué gobierno? ¿Y bajo qué gobierno? Y la dejó aquí. ¿Y bajo qué gobierno? Con cáncer, a ver, pero esas son... Ahora... la pensión básica universal, ¿quién la dejó? Mauricio Funes. Solo la dio 5 meses. El instituto Don Servelio se murió. El Instituto de la Juventud, ¿quién lo dejó? Mauricio Funes. Donde la diputada... La reducción de analfabetismo, ¿quién la hizo? Mauricio Funes. La gratuidad de los uniformes, el calzado, los útiles escolares, la gratuidad en el sistema de salud, la reforma de salud, el hospital de la mujer. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Mira, es falso todo lo que acabo de decir. Ahí está. Ahí está. Ahora, si yo quiero ir a las revistas sensacionalistas donde dicen es que el hombre agarraba, perdone, pero a mí poco me interesa si el hombre agarraba un puro, se fumaba el whisky más caro que él quería, o tenía las relaciones privadas que él quería. A mí no me interesa su vida privada. Me interesa, a mí me interesa lo que hizo con este país, y ese es el legado. Lo privado es público con los mandatarios y se está despilfarrando dinero, y ha sido una persona que dejó a una mujer con cáncer y se fue huyendo dentro del gobierno del partido que lo había llevado al poder, el segundo gobierno, alegando persecución, perdón. Vámonos más allá de la personalización, a ver es que es lo que digo, ya, esto más parece una novela de Bessi. En realidad, sí, en realidad, no, yo no defiendo, yo solo estoy hablando justamente... La novela de Bessi. Yo estoy hablando... ¿Vos estabas más cerca del que yo estoy hablando justamente del legado político que él le dejó a este país. ¿Quieren hablar de otras cosas? Hablen, pero el legado político de este país es innegable. ¿Para quién gobernó? Para los más excluidos. Ahora, incluso fue el primer presidente, que así tenía que ser, un presidente del FMLN, que pidió perdón en nombre del Estado de todos los crímenes que se hicieron durante la guerra. Y escondió a los militares que tenían difusión roja de España, les dio resguardo militar y fue ahí te está preguntando. No, yo acabo de mencionar algo que él hizo. Sí, pidió perdón, pero escondió a los militares cuando la difusión roja vino de España. ¿Qué les dio? Resguardo. Los guardó en un cuartel, no los entregó. Sí, pero esa no es potestad del presidente de la República. Y no es el comandante en jefe de la Fuerza Armada. No, esa no es potestad del presidente de la República. Y hicieron la interpretación que no era roja, sino que era roja ámbar, no sé. Y entonces ese es el legado. Pueden hablar muchas cosas, es que aquí podemos hablar de cómo se peinaba, qué es lo que hacía después de las 5 de la tarde, pero la frase del día, la novela de Bessi. Ese es el legado del presidente Mauricio Funes. No hay nada que decir, ese es el legado. Ahora, imagínate todos esos programas sociales que impulsó. Pongámoslos en comparación, pongámoslos en perspectiva con lo que vimos en los quinquenios posteriores. Nos vamos a ir de cabeza cuando parece que estamos jugando al equivocado, como dicen, el villano mal contado de esta historia, ¿verdad? Porque los hechos son irrefutables, perdón, pero en el tema de desempleo, de acuerdo, vamos a ver qué opina del analfabetismo, y me quieren decir que no hay legado, perdón. Una fábrica de empleo nunca la vi, pero bueno. Me toca el cierre. Es que es cierto, y como todo
estoy de acuerdo. ¿A quién le da la razón? Es que Vamos a ver. me toca la versión ecléctica. A la novelesca. No, Yo a él lo veo muy ecuánime, así que yo creo que no se va a equivocar en darme la razón. No, a mí me toca la versión, no, a mí me toca la versión ecléctica. Es cierto que llegó con las esperanzas de la gente, llegó como una renovación del partido, y una vez estando en el poder también es cierto que se vio involucrado en este montón de controversias, y también es cierto que huyó del país como refugiado político. Entonces, hay que reconocer los hechos. Es el trabajo de él como periodista, los legados que ha dejado, ahí están. Ajá, y el legado como periodista, que fue lo que lo llevó a la presidencia, porque fue lo que le dio el consenso social. Cuando estuvo en la presidencia, dejó los legados que ha manifestado Vladimir, se vio involucrado en las controversias que señaló Bessi. Son hechos. Ernesto, Yo les dije que me iba a tocar la versión ecléctica, pero ambos tienen la razón. Y yo espero que la gente lo pueda reconocer. Perdonen, pero gobernar como gobernó él con tantos detractores en el órgano judicial, en el órgano legislativo y sobre todo el poder fáctico que significa la oligarquía de este país, gobernar así e impulsar todos los problemas sociales que impulsó con esas contradicciones que tenía, perdonen, pero eso solo lo hacen presidentes valientes. Yo he visto... porque gobernar contra la oligarquía, yo no sé si ustedes recuerdan, ya lo he mencionado, si ya no existe la ANEP, FUSADES, Cámara de Comercio, ASI, ¿a dónde están? Y lo voy a decir con nombre y apellido. Hoy lo que son unos cobardes, porque ya no les he vuelto a escuchar una conferencia criticando las gestiones políticas públicas de este país. Bueno, mira, como lo hacían con el presidente Mauricio Torres. ¿Está de acuerdo en eso? ¿Está de acuerdo en eso? Que Mauricio no se religiera y que no se hiciera paso a pasito lo que pasó en Venezuela es porque no tuvo la correlación en asamblea. A ver, ¿no está de acuerdo usted en que tuviera vocación democrática? No, es que yo siento que también celebrar los legados de los presidentes es como también una manera de omitir o de no querer ver las controversias en las que han estado. Es como querer celebrarle fue salud a Tony Saca, ¿verdad? Que instala fue salud, pero se quedó, está cumpliendo pena por otra cosa. He visto, bueno, el propósito un poco era mencionar, obviamente no podíamos pasar a nivel de noticia. Vos lo que querías era verme pelear con Vladimir. Ver esa especie de novela, no sería que era escritora que yo me peleara con Vladimir. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba la escritora? Agatha Christie. Agatha Christie. Es la frase esa es la frase del día, ¿no? En la novela de Bessi. La novela de la Bessi. He visto en el contexto de reacciones, incluso aquellos opositores. Fue trending top. Sí, fue trending. Y sobre todo también, más allá de querer, digamos, ufanarse o atacar, y un poco ver la parte humana, pero también ver un poco el tema por el cual se procesa. Hay un proceso judicial, hay personas detenidas. Sí, lo que pasa es que la pasión con la que o se le ataca o lo odias o lo amas, exactamente. Y obliga a veces nuevo, hay gente que voy a cerrar miente, el tema porque muchos, y he visto opositores, aquellos que no solo le ponen el odio y destilan odio a diario, hacer algunas reflexiones bien interesantes, bastante humanas, será la historia que lo juzga. Sí, sobre eso, yo sí quiero mencionar que no se fue en impunidad, porque a él no lo condenaron. Lo que pasa es que no se sometió nunca al proceso, entonces, en términos legales, no se fue en impunidad. 7:32 y regresamos con los temas más que tenemos acá en la mesa. Vamos a la pausa.
Bueno, regresamos. No sé sobre este tema, lo cerramos, no quedamos claros sobre qué es lo que pasa en el centro, ¿no? O perdón, no sé. El tema terminado con lo de Funes, o sea, para bien o para mal va a ser recordado. Fue tendencia en redes, lo que significa que fue alguien que marcó de alguna manera la vida de muchas personas y se mantuvieron los comentarios, ya fuera en un sentido o en el otro. Se habló de él. Ahora, yo sí quisiera pasar con el tema de los incidentes de la alcaldía. Sí. A mí me preocupa porque he visto varios videos. Ya día no veíamos eso y más a un contexto. Ese es el punto clave, Bessie. Perdona que te... Sí, el tema de que ya pareciera que ya hay un grupo de vendedores que ya no les tiene miedo a los del CAMBE. Ahí no se va a dejar quitar la mercadería. Y eso es peligroso porque se vuelve un detonante en esos sectores donde vas a estar tú con tu venta y va a haber un grupo de gente cuidándote que no te la quiten, y si llegan los del CAN se van a meter, y eso es peligroso porque vamos a tener incidentes de violencia, y ahí es donde es el llamado con el tema del CAN. Y se le había dicho a la gente de la alcaldía, nadie está en contra del reordenamiento porque nadie lo está, pero hombre, debían de haberle dado opciones a la gente. Y no se les dio. Y los mercados de San Miguelito están en su fase, creo, ya. Y fíjate que yo escuchaba varios youtubers que son los que muchas veces generan agenda y decían, ya se les dijo que no estén ahí. Hombre, pero vos, ¿cómo le decís a la gente no coma? Si la gente tiene necesidad de vender. Y por eso, perdona, pero ahí te quiero corregir, ese no es reordenamiento. Ese es un desalojo. Y esas mismas opiniones. Y esas mismas opiniones que dice, ahorita, sí, la novela que y esas mismas opiniones que dice YouTube es un reflejo. Es decir, ¿y qué van a almorzar esta gente? ¿Qué va a desayunar? Entonces no es un reordenamiento, sí. Perdón, es, ok, tú estás en un lugar donde no debes, pero vamos a buscar unas opciones para que siempre sigas produciendo, siempre sigas llevando alimentos a la mesa de tu hogar. Entonces no lo hay. Un orden ahora con todo ese nuevo no lo hay, es un espacio de... A ver, es que es lo mismo que pasa cuando dicen de seguridad. Pregunto, yo sí, es lo mismo que pasa cuando dicen que hay seguridad. Lo que hay es ya a lo mejor una tasa baja de homicidio, es lo que hay, pero seguridad no lo hay. Por ahí hay unos videos como tanto que nos gustan las redes. No tanto nos gustan las redes. Decir que sí hay. No, claro. Y tanto nos gustan las redes que ahí aparecen en TikTok bastante unos videos sobre Suiza. Sobre el sistema, incluso cuando hay en pueblos y dejan abiertas tiendas donde uno llega, compra, deja el dinero y se retira y no hay cámaras, no hay... pero para llegar. Oí qué interesante. Vamos, yo también quiero dejar libros en una ventanilla y que me haga el cambio. Te das cuenta que la seguridad no es igual a decir que hay tasas bajas de homicidio. No, pero yo no creo. Y de extorsión que no es parámetro para decir que hay seguridad el hecho de decir que ya yo cómo puedo dejar mi casa. No, es que, por eso es que hay que desmontar ese discurso que dicen, somos el país más seguro del hemisferio, del continente, y ahora vamos por Suiza, porque así lo han dicho, estrictamente así lo han dicho. Entonces, ¿cómo te vas a poner a decir eso cuando estamos escúchalo bien, bajo un régimen de excepción? Pregúntenle a Suiza si esos niveles de seguridad están bajo régimen de excepción. No, es una cultura, es una estructura de seguridad que hay, porque hay, entonces hay que por supuesto, hay que diferenciar. Entonces, yo entiendo, por supuesto, los homicidios están controlados, las maras están controladas, la extorsión, pero de eso, y siempre pongo este ejemplo, y siempre lo pongo. Si tú vas a buscar una vivienda, a comprarla o alquilarla, y entras a dos zonas distintas, fuiste a una zona donde viste que hay cámaras en todas las casas, que hay verjas de seguridad, que hay un policía, un militar en cada esquina, y después vas a la otra zona donde ves que hay cocheras abiertas, están las bicicletas, los patines. Entonces, cuando tú dices, ¿cuál es la zona realmente segura aquí? ¿Verdad? Entonces dice que no hay seguridad y usted dice que sí hay seguridad. Claro que sí hay seguridad, claro que sí. No está de acuerdo. Yo lo que considero es que no es el parámetro adecuado para decir que la seguridad, porque el que yo pueda con Suiza, que yo pueda dejar o no la puerta abierta de mi casa y no se meta, eso ya depende más de la zona donde vivo y de mis vecinos. El gobierno mide el parámetro
parámetro de seguridad en homicidios, eso sí es cierto. Y han habido otros parámetros que han disminuido, los robos, los hurtos, y en términos generales el cobro de la extorsión ha disminuido también. Entonces, en ese contexto es que se dice que sí hay seguridad. Ahora, se aspira obviamente a llegar a un esquema como el de Suiza o como el de Canadá, que la gente ya no le echa llave o deja las ventanas abiertas. Y sí, esa fue la queja en los 90, ¿no? Cuando se hace la transformación que dice nos quieren poner leyes suizas en un país donde la gente no está educada, no fue formada, que viene de una posguerra, donde no se llevaron psicólogos, donde no se atendió otras necesidades, y además tuviste gobiernos neoliberales que cuando le vinieron los primeros pandilleros los dejaron ir, los dejaron hacer lo que quisieron. Entonces terminaste entregando el país a las maras. Ahora, la responsabilidad de la falta de formación en centros educativos, en valores, en derechos humanos, en conocer todo, en conocer la Constitución, en aprender a leer la Constitución, esa es responsabilidad de Arena y el Frente. 20 años uno, 10 años el otro, porque si lo hubieras trabajado desde los centros educativos, tuvieras otro tipo de sociedad, pero nadie lo quiso trabajar. Ahí le quiero citar a Raúl Zaffaroni, que justamente dice eso, que por qué nos vamos al enfoque de ir a sancionar de manera dura a la población que no hemos educado. O sea, los delincuentes, y con esto yo no los estoy justificando, pero los delincuentes eran delincuentes porque no hubo una construcción social, no hubo una educación suficiente para orientarlos. Por eso cayeron en la delincuencia, y ahora se requieren leyes duras para sacarlos de la calle, cuando lo que se debió haber hecho desde un principio es educarlos. Ahora que ya está controlada la violencia, podemos retomar el tema de cómo estamos educando a la población para no tener que estar constantemente recurriendo a regímenes de excepción, a leyes duras. ¿Qué piensas de ese análisis? Bueno, eso hasta la Biblia lo dice, corrige al niño mientras está pequeño para no tener que castigar al adulto. Mira, ¿no? Sí. Mira, el 1 de enero... Casa Presidencial tuiteó que El Salvador es el país más seguro del hemisferio y que el objetivo era ser el país más seguro del mundo. Ojalá lo logremos un día. No, pero las tasas de homicidio que la PNC da, y estadísticamente ayer estaban dando igual cerramos es que eso voy a los parámetros con los que se mide. Pero es que a ver, no sé si me logran entender qué significa un país seguro. Sí, entiendo, y yo estoy muy de acuerdo y felicito los esfuerzos que se han hecho con el tema de la reducción de homicidios. ¿Qué es un país seguro? Te pregunta, ¿alguien le responde? ¿Qué es eso realmente? O sea, ¿es un país con desempleo? ¿Es un país con desigualdades? ¿Es un país donde se ataca a las minorías? ¿Es un país donde no hay libertad de expresión? ¿Es un país donde no hay condiciones y con estos niveles de migración? ¿Es un país donde hay cultura, educación, analfabetismo? Entonces, ¿qué es un país seguro realmente? Ahora, insisto, para que no se malinterprete lo que expreso. Por supuesto que este país está haciendo grandes avances en el tema de la reducción de homicidios, innegable. La reducción de homicidios y de otros quizás el control territorial, pero mira, el control territorial de las pandillas se ha detenido, y correcto. Eso no es algo que nosotros no lo inventemos. Aquí la autoridad para hablar de temas de pandillas eran los periodistas del Faro y Factum, y lo han reconocido. Esa era lo que más le preocupaba a la gente. Entonces, claro, la gente ya no tiene eso. La gente te dice, hombre, o ya salen los niños a jugar. Mira, yo me siento segura. Ya puedo jugar fútbol en la noche. La educación, pues, insisto, la educación y la cultura debieron haber sido prioridad para ese país. Ahora, perdón, pero en los gobiernos del FMLN se impulsó la Secretaría de Cultura y esa función, perdón, pero en el gobierno del FMLN, ¿sí te acordás que el Educación, de hecho se creó un nuevo viceministerio que no existía, pero es que otra vez la violencia y la criminalidad no disminuyó a partir de la creación de la Secretaría. Pero veamos cuál se refiere al tema de la formación. Pero veamos cuál fue el mecanismo, porque aquí volvemos a hablar también, si queremos ver de fondo ese mecanismo que ha permitido esta reducción de homicidios, veamos a qué se debe. Y aquí, un régimen que retira. Pero son dos enfoques yo no sé si es el régimen. Ahora, lo que pasa es que la gente decide cuando está orillada, desesperada con el tema de las maras. Tengo el pandillero a la par, me puede pedir a la niña, no me deja caminar, me cobra la entrada y a la salida. Hombre, eso estaba también en los gobiernos del frente. Y no lograron detener ese tema. Entonces eso le ayudó
¿Sabes qué termina haciendo? Que cuando la gente está desesperada, toma medidas desesperadas. ¿Y cuál fue la medida desesperada? Le entregó los derechos a este gobierno con tal de que le fueran a quitar el ¿Y crees tú que se va a avanzar en los niveles de seguridad si nosotros quitamos la inversión en las ramas de educación y cultura como se ha hecho en este nuevo año? O sea, cerrando escuelas, inversión, son alrededor de... Bueno, sin querer mencionar ese menudo de las escuelas que iban a remodelar y que nos estamos dando cuenta que no lo han hecho. Entonces, ¿cree usted que podemos ser un país realmente seguro cuando no se invierte en salud, no se invierte en educación, no se invierte en la cultura de este país? Es bien difícil. Por supuesto, si yo tengo en mi percepción un sistema de seguridad integral, pero si yo creo que, y es cierto y repito, si yo creo que la seguridad para mí es la baja de los homicidios, los robos y extorsiones, está bien. No es solo la baja de los homicidios, Vladimir, la gente tenía el pandillero a la par, iban a sacar a su vamos hija, a ver, mataban a hablar a Lick, porque aquí estoy para levantar. No hay a quien darle la razón, no, aquí tiene que haber un punto A y otro B. El punto es de que este enfoque de educación para prevenir la violencia que plantea Vladimir, ese debió haberse implementado después de los acuerdos de paz, cuando vino este montón de gente retornada que ya eran pandilleros, que se habían organizado pues en las pandillas de Estados Unidos. Ahí debió haberse implementado la educación para prevenir la violencia. Ahora que ya las pandillas habían tomado control sobre el territorio, se volvió necesaria la dureza del plan control territorial y del régimen de excepción. Entonces al punto que yo voy es que en el gobierno del FMLN ya era muy tarde para comenzar con este enfoque de educar, porque a quienes iban a ir a educar, a los pandilleros, a quienes ya venían maleados, a quienes ya tenían la violencia internalizada. Entonces ahí ya no era momento de tomar, digamos, este enfoque de educativo. Por eso yo citaba a Zaffaroni, en el sentido de que primero había que educarlo. Entonces el momento del FMLN y las acciones del FMLN no eran acordes a los tiempos que se estaban viviendo. Debió haberse actuado en ese momento con dureza y al mismo tiempo con ese enfoque de reeducación. Mira, y a lo mejor faltaron muchas cosas que hacer, y eso es cierto. ¿Qué es lo que faltó? Te voy a dar la palabra cuando regresemos, porque voy a una pausa. ¿Te parece, Vladimir? Claro. Voy a dar una pausa. Gracias por estar con nosotros. Regresamos. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora. Había quedado darte la palabra por el espacio. Yo creo que los gobiernos anteriores, y hay que decirlo, los de Arena, los del FMLN, por supuesto que no hicieron los esfuerzos sólidos y necesarios para invertir en educación, en cultura, para que realmente pudiésemos cambiar la matriz aquí que había de delincuencia. Eso faltó, claro que faltó, pero sin embargo hubo esfuerzos importantes, y yo no puedo dejar de mencionar los logros que hubo en el tema del desempleo y en la alfabetización que hubo en este país a través de un programa con el apoyo del pueblo cubano, del gobierno cubano. Entonces, son programas, son decisiones políticas, de políticas públicas que sí incidieron, que por supuesto había que profundizarlas, pero perdonen, lo que estamos viviendo ahora no es justamente eso. Hoy estamos regresando cuando no se invierte en escuela, cuando se le quita la parte del presupuesto con respecto al año pasado a educación, cuando estamos viendo lo mismo en salud. Es decir, ¿de qué se trata esto? Entonces yo creo que el desafío nuevamente es generar esas condiciones, y esto va a tener repercusiones con lo que hablábamos al inicio, con el tema de una posible deportación de los salvadoreños. ¿Qué sistema de salud, qué sistema de educación, qué sistema cultural va a recibir a estos hermanos, a estos compatriotas? Entonces el desafío siempre va a ser ese, la cultura y la educación. Y mira, no nos vayamos lejos, revisemos experiencias como Costa Rica, Uruguay y Cuba,
que son los países que están con mayor preponderación en esos ámbitos. Y por eso es que tienen una sociedad más educada, una sociedad más segura y una sociedad con mayores perspectivas para el futuro, si no inviertes en educación y cultura. Sí, pero a los palos torcidos ya no los vamos a enderezar. Aquí tenemos que comenzar con el tejido social, con la gente más joven. Ya los palos torcidos creo yo que ya no se enderezan. Ahí ya se actuó con dureza y debe seguirse así. Yo en lo personal no estoy de acuerdo con tanta prórroga del régimen de excepción. Creo que se puede crear un marco legal para levantar el régimen para la gente que sí necesita sus garantías, especialmente los periodistas y la gente pues, de bien que los necesita, y mantener la dureza respecto de los pandilleros. El tema de la tolerancia cero con las pandillas. Claro, y ahora pues queda pendiente el tema de la atención al tejido social. De esta encuesta de humor que ya nos quedó mucho tiempo para humor político. La encuesta de humor de la Francisco Gaviria. Así se le llama, o era una investigación. No, es la tercera que hacen de humor y humor política viene bien interesante porque te evalúan tus posicionamientos religiosos, tus creencias ideológicos, gestión. Bien interesante porque termina explicándote la encuesta de la Gavidia que este es un pueblo conservador, bastante religioso, cree más en la teoría de la creación y no cree en la evolución de Darwin, cree que es mejor orar que llevar a un niño a un médico, tienen unos procesamientos de pensamiento más dogmáticos que científicos, le creen más a un pastor o a un sacerdote que a una persona de ciencia, y entonces eso te explica con una gran claridad porque el presidente a la hora de presentarse ante la población te menciona 20 veces a Dios en un discurso, ¿verdad? Porque está vinculado a este tema, y ahí es donde yo hago un llamado a la oposición. Están exponiéndole las encuestas, les están explicando, porque muy a pesar de que haya bajado la nota del presidente, la oposición no sube pero ni 5. Entonces les están explicando dónde tendría que ajustarse el discurso y deciden tomarlo en otro sentido, ¿no? Como la gente está apoyando el tema del tema de seguridad y la oposición decide pelearse con el tema de seguridad. No, así no vas a ganar. Pero ¿cuál es la sintomatología más contundente que tú puedes leer de esa documentación para ponerla y somos un pueblo ignorante. ¿Como un pueblo ignorante? Sí. Yo no puedo creer que la población diga que prefiere orar que llevar a un niño al médico. No puedo creer que la gente le crea más a un líder religioso que a alguien que sea un científico. A ver, ¿estás de acuerdo tú en eso? Porque es discutible. Pues claro, nuestro nivel educativo, ahí están los datos. Yo no le puedo decir que no, porque es cierto, nuestro nivel educativo como salvadoreños es bajo. De hecho, la encuesta se llama de humor político, la gente lo confunde porque no tiene nada que ver con comedia, es humor, porque lo que mide es el impacto emocional que mueve a la gente en el contexto político. Estudia el momento emotivo, claro, es el momento emotivo que tiene la población. Correcto, no tiene nada que ver con los temas que ahí se le pone. No tiene nada que ver con comedia. Entonces, está ya es científicamente comprobado que a menor educación, mayor movilización no o mayor afectación a tus líderes políticos a menor por la situación emocional y de las creencias religiosas. Ese es el enfoque real que agarra la encuesta. Entonces, pues claro, no lo podemos negar que conforme al nivel educativo de los salvadoreños es que se toman este tipo de decisiones, que por eso es que se mide así. Por eso es que las apuestas no han sido estratégicas al tema de educación. Aquí. Y yo ahí sí, yo tengo ahí sí mi bemol, y sé que me voy a pelear con Vladimir, pero yo no le puedo exigir a la gente que sea incisiva, que se defienda, que tenga su derecho, si yo tuve 10 años el sistema educativo, el otro lo tuvo 20 y no formó a la gente. Mira. Eso ya lo mencioné, pero yo voy a este punto. No es primera vez que el presidente tiene este bajón. Ya en el histórico de Sid Gallup, en septiembre de 2021, volvió a llegar a 7 puntos. Pero siempre es una nota... En América Latina sigue siendo de las más altas, y eso no Ernesto, solo no es una mala calificación. Ahorita solo le digo... Ahora, el tema de la minería sigue siendo dividiendo, el tema de la minería sigue dividiendo. Claro, y ahora probablemente hasta haya descendido un poco más que lo que le puso la Gaviria con el tema de
de la minería. Entonces, si bien a nivel de Latinoamérica sigue siendo la nota más alta entre los presidentes de Latinoamérica, recordemos de que todo el sistema o todo el sistema político que rota está en función de la imagen del presidente Nayib Bukele, que ya ni siquiera en el caso de los diputados, por eso es que la UCA los separa, políticos, porque toda la estrategia política gira en torno a la imagen del presidente. Okay. Entonces, si para él es 7.73, para su funcionario ya va por debajo de 5, porque siempre vienen como 2 puntos detrás de él, y eso es donde ya se comienzan a ver cómo se ha afectado, por ejemplo, la calificación de los diputados, la de los alcaldes, que está peor todavía. Porque ¿Cómo ven ustedes ese escenario, no? Diputados, alcaldes. Mira, dos cosas quiero decir. Lo primero es que a veces Bessie me confunde. Ah, de veras. Mira, siempre particularmente en este programa, ¿sabes por qué? Porque de los temas que hemos hablado siempre noté que quieren meter el veneno sobre el tema de la oposición, es decir, en el funcionamiento que tienen sobre los diferentes aspectos, porque habló del centón que hubo en el plantón ahí en el centro comercial Vinaes, y pero dijo, aquí la oposición fueron jóvenes. Sí, pero siempre como a ver, una decisión, como lo dije aquella vez, como muy ambigua, y lo digo en serio. ¿Y sabes por qué? Porque yo creo que hay que ver esta encuesta, porque hoy también lo dices con la encuesta, dice, el presidente baja, pero la oposición tampoco sube un poco. ¿Y sabes por qué? Hay que entender estos como procesos. Chica, ya lleva 6 años. No, sí, entiendo, no, pero es que también a ver, este ciclo que estamos viviendo es sui generis, muy sui generis. Entonces, el presidente hoy tiene de calificación 7.73 y hay que saberlo leer. Entiendo que el presidente y su equipo día a día hacen mediciones. Y por supuesto es parte de su estrategia, y yo creo que, y ya mucho los hemos hablado y mucho creo que acordamos en eso, en el que el tipo de estas medidas que dieron económicas de los recibos de energía eléctrica, parece que hoy con estos números como que tiene una relación, ¿verdad? Le voy a agregar un datito ahí. La última vez que tuvo 7 y algo, que fue en septiembre de 2021, fue cuando también agregó los $30 al archivo Wallet. Sí, entonces es parte, a ver, puede ser conjetura, puede ser real, pero el hecho ahí está. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Ajá. No es que nos debemos de alegrar per se porque el presidente tiene 7.73. De hecho, si este país le va bien, todos debemos de ser positivos en ese sentido. Pero quiero decir algo. A ver, pero la encuesta da otros elementos, que es lo que quiero aprovecharlo. Yo solo le quería contestar a Vladimir. Yo lo único que apunto y acoto, Nayib no bajó de un meteorito y no cayó divinamente. Nayib llega al poder por los errores de Arena y el FMLN, porque no le resolvieron. Sí, entonces. O cayó de un meteorito. No, está bien, pero lo que yo quiero decir es que este puntaje que le da la población al presidente Nayib Bukele es producto justamente, no solamente de sus errores, porque ha cometido muchísimos errores, pero también es producto de un proceso que va desarrollándose en la conciencia de la gente sobre cómo deberían de ser nuestros gobernantes. Entonces, porque se ha acumulado, por ejemplo, el tema de la minería se acumuló, el tema del desempleo, el tema del costo de la vida, cómo hemos terminado en hay dos temas que la Gavidia te deja claro. La gente no está de acuerdo con el tema Bitcoin, no está de acuerdo con el tema minería, voy a dar el solo caudal electoral antes que el tiempo se me fue. Sí, a ver, te doy solo aquí 10 segundos, ¿sí? Rápido. A mí es inconcebible por el tema del bolsillo de la gente, que imagínate, los libros de texto, yo estaba viendo precios de libros de texto para estudiantes de alrededor de $30. Sí, entonces tú dices, ¿cómo es posible hay muchos reclamos de esos libros de la población que los recientes deberían de controlar? Esos temas deberían de ser importantes. Para enero deberían de controlar esa situación. Gracias, Bessie, por habernos acompañado. Un placer, y acuérdese. ¿Cuál será tu propia novela? En política no hay sorpresa, solo sorprendidos, y ninguna persona asciende al poder si no es responsabilidad de los que estuvieron antes. Vaya, Vladimir. Gracias, Ernesto, por la invitación. No, es lo que te está diciendo. El próximo viernes seguiremos con la novela de Bessie. La novela de Bessie. Vamos a ver, gracias, Lick. Gracias siempre por la invitación, pues aquí pendiente para futuras invitaciones. Gracias, también le agradecemos. 7:59 minutos, gracias por estar con nosotros.
venga este fin de semana, tenga una conversación con Dios, haga una reflexión oportuna de sus aportes y que puede dar precisamente a todo, digamos, su entorno de vida y qué es lo que le podemos dar también a nuestra sociedad. Gracias. Así es que les invitamos a que continúen con nosotros. Arriba Mi Gente viene cargado de energía para que usted pase también una feliz y entretenida mañana. Gracias, pásenla bien y también nunca olviden amar a Dios sobre todas las cosas.